Atención, mexicanos y mexicanas, porque lo que les voy a decir hoy no es una advertencia cualquiera. Esto es una alarma que está sonando en este mismo instante para millones de ustedes. Están perdiendo dinero, su futuro, su tranquilidad. Y lo peor de todo, ni siquiera lo saben. Si crees que el IMSS, el Afore o el gobierno harán los cálculos correctos por ti para tu jubilación anticipada, si piensas que tu dinero está seguro y que las mejoras que tanto se discuten en las pensiones te van a beneficiar en automático, déjame decirte, con la mano en el corazón, que estás terriblemente equivocado. Y esta equivocación, créeme, no es menor. Es de vida o muerte para tu bolsillo, para tu retiro, para esos años dorados que soñaste. Antes de que sigamos adelante, necesito que hagas algo por ti mismo, por tu familia y por tu futuro. Dale un buen like a este video ahora mismo, suscríbete al canal si no lo has hecho, y activa esa campanita para que no te pierdas ni una sola pieza de información que puede salvar tu patrimonio. Porque hoy vamos a desmenuzar un tema que pocos quieren tocar, un tema que los burócratas prefieren mantener en la oscuridad. ¿Por qué no quieren aprobar las mejoras en la jubilación anticipada? ¿Y por qué las pensiones bajas que muchos reciben, y que muchos más recibirán, no son un accidente, sino el resultado de un sistema que nadie te ha enseñado a navegar? Quédate hasta el final, porque te voy a revelar el secreto principal, la famosa letra chiquita, que nadie lee y que los funcionarios no quieren que sepas, esa que determina si tu vejez será digna o una pesadilla financiera. Vamos a romper mitos de una vez por todas. La mayoría de ustedes, y no los culpo, viven bajo la falsa ilusión de que el sistema de pensiones en México es como un tren que te lleva directamente a tu destino de jubilación, sin escalas ni problemas. Creen que su Afore está monitoreando su caso, que el IMSS tiene sus datos impecables, y que cuando llegue el momento, mágicamente todo se ajustará para que reciban la mejor pensión posible. Error. Un rotundo y peligroso error. Tu Afore es una empresa que administra tus fondos, no es tu asesor personal. El IMSS es una institución burocrática enorme, no un gestor proactivo de tu bienestar financiero. Y el gobierno, bueno, el gobierno tiene sus propias prioridades, y la tuya, la personal, la individual, no siempre es la principal. La realidad es que nadie va a pelear por tu dinero como tú mismo tienes que hacerlo. Nadie va a revisar si tus semanas cotizadas están completas, si tus salarios base de cotización son correctos, si las leyes que cambian cada cierto tiempo te benefician o te perjudican, o si cumples con los requisitos implacables para una jubilación anticipada. Si piensas que solo con tener muchos años cotizados o mucho dinero en tu Afore, ya la armaste para jubilarte antes, estás cayendo en la trampa más grande de todas. Las leyes son complejas, los trámites son un laberinto y la información, muchas veces, está diseñada para desincentivarte, no para ayudarte. Las discusiones sobre mejoras en las pensiones anticipadas se estancan no por falta de buena voluntad, sino por una cruda realidad financiera. El sistema no está diseñado para que te vayas antes, a menos que tengas un capital tan robusto que puedas, literalmente, financiarte tu propia pensión de por vida, sin ser una carga significativa para el erario. Es un sistema que te incentiva a trabajar más tiempo, a aportar más y a depender lo menos posible de la pensión garantizada. Ahora, desglosaremos a quienes debe preocuparles más esta situación, quiénes son los más vulnerables a estas trampas burocráticas y a la falta de información crucial. En primer lugar, deben preocuparse, y mucho, aquellos trabajadores que están a punto de cumplir 55 o 60 años y que han soñado con una jubilación anticipada. Si tú eres de los que lleva décadas en la chamba, con la idea de que en cuanto te sientas cansado o tengas el capital suficiente, puedes decir adiós a la vida laboral, necesito que pongas atención especial. La jubilación anticipada bajo la ley del IMSS de 1997, que es la que aplica a la mayoría de ustedes, no es un derecho automático por tener dinero. Requiere que el monto de tu pensión, calculado por la aseguradora con tus ahorros de Afore, sea al menos un 30% superior a la pensión garantizada por el gobierno. Y no solo eso, también debe alcanzar para pagar un seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Si tu saldo de Afore no alcanza para eso, por más años que tengas o por más cansado que estés, simplemente no te la aprueban. Te obligan a esperar hasta los 60 o 65 años, o a aceptar una pensión mucho menor de lo que esperabas. Millones de mexicanos están en esta situación y lo desconocen. En segundo lugar, deben estar en alerta máxima aquellos que han tenido periodos sin cotizar
que han sido autoempleados por temporadas o que han trabajado en la informalidad. Cada semana cotizada cuenta, y cuenta muchísimo. Una laguna de unos pocos años puede ser la diferencia entre una pensión digna y una de hambre. El sistema es implacable con los huecos, y si estás pensando en regularizar tu situación cotizando en la modalidad 40 del IMSS, excelente. Pero cuidado, este es un camino lleno de cálculos y estrategias que no puedes tomar a la ligera. Si lo haces mal, si no calculas bien tus últimas aportaciones, puedes terminar pagando mucho dinero sin el beneficio esperado, y tu jubilación anticipada será un espejismo. La burocracia puede decirte que le faltan más semanas, o su salario promedio es muy bajo, y tu sueño se desvanece. En tercer lugar, si eres un trabajador que ha cambiado de empleo múltiples veces, o que ha tenido salarios muy variables a lo largo de tu vida laboral, esta información es vital. Tus semanas cotizadas y, sobre todo, tu salario base de cotización de los últimos años son los pilares sobre los que se construye tu pensión. Si hubo periodos con salarios bajos o si tu patrón no reportó el salario real, eso impacta directamente el cálculo final. No creas que el IMSS tiene todo perfectamente registrado y que lo corregirá por ti. Tienes que ser tú quien revise sus estados de cuenta de Afore, sus constancias de semanas cotizadas y que exija las correcciones si algo anda mal. Porque al final, cuando pides la jubilación anticipada, cada peso cuenta para alcanzar ese umbral del 30% superior a la pensión garantizada. Ahora, para que esto no se quede solo en teoría, vamos a ver ejemplos dolorosos de la vida real. Casos de mexicanos y mexicanas que, por desconocimiento o por confiar ciegamente en el sistema, vieron cómo sus sueños de jubilación se hicieron pedazos. Prepárense, porque estas historias son más comunes de lo que imaginan. Primer caso. Doña Leticia, de 65 años, residente de Toluca. Doña Leticia trabajó en una fábrica de textiles por casi 15 años en los años 70 y 80. Luego se dedicó al hogar y a cuidar a sus hijos y a su esposo, don José, quien era el sustento principal. Hace un año, don José enfermó gravemente y sus ahorros se agotaron. Doña Leticia, con 65 años y la urgencia de generar ingresos, recordó que había cotizado al IMSS y pensó: ya tengo la edad, seguro me dan mi pensión anticipada, o al menos alguna ayuda. Fue a la IMSS, esperó horas en la fila, y después de varios trámites y visitas, le dieron una noticia devastadora. A pesar de su edad, no calificaba para una pensión anticipada, ni siquiera para la pensión garantizada, porque le faltaban semanas cotizadas bajo la Ley 97 para cumplir con el mínimo requerido, que son 800 semanas en este año. Ella solo tenía registradas 750 semanas, y su salario en aquellos años era muy bajo. El error de doña Leticia fue múltiple: no verificar sus semanas cotizadas a tiempo, no entender el impacto de las transiciones de ley, y asumir que la edad era el único factor determinante. Al haber cotizado bajo la Ley 73, y luego tener una laguna tan grande, el sistema la evaluó bajo la Ley 97 para el requisito de semanas. Si doña Leticia hubiera sabido esto hace 5 o 10 años, podría haber cotizado voluntariamente en la modalidad 40 o en la modalidad 33 para sumar esas semanas faltantes. ¿Cuánto dinero perdió doña Leticia? En lugar de acceder a una pensión garantizada que hoy ronda los 7,000 pesos mensuales, si hubiera cumplido con el mínimo de semanas y requisitos, se quedó sin nada, 0 pesos. Tuvo que empezar a vender comida en la calle para sobrevivir, con una salud ya mermada. Esa pensión de 7,000 pesos, multiplicada por los, digamos, 15 años de vida post-retiro promedio, son 1,260,000 pesos que perdió. Una cifra que cambió por completo su vejez. Su caso es un grito de alerta. No asuman que ya les toca por la edad. Segundo caso, don Roberto, un ingeniero de 58 años, de Monterrey. Don Roberto trabajó incansablemente por 35 años en la misma empresa transnacional, con un excelente sueldo y un Afore con un saldo robusto, por encima de los 3 millones de pesos. Estaba agotado, estresado, y soñaba con una jubilación anticipada para dedicarse a sus hobbies y a su familia. Su Afore le había mostrado proyecciones muy alentadoras, indicando que su saldo era más que suficiente para una pensión de aproximadamente 25,000 pesos mensuales. Él estaba feliz, ya planeando su retiro. Solicitó la jubilación anticipada. El golpe vino cuando la aseguradora, que es la encargada de calcular la renta vitalicia, le informó que, para que su pensión anticipada fuera aprobada,
no solo debía cubrir los 25,000 pesos que él quería, sino que esta cantidad debía ser un 30% superior a la pensión garantizada que el gobierno otorga, que para su caso era de unos 7,500 pesos. Es decir, su pensión anticipada, real, debía ser de al menos 9,750 pesos, y el capital de su Afore debía ser suficiente para pagar esos 25,000 pesos, más el seguro de sobrevivencia para su esposa e hijos, y además superar el umbral del 30% sobre la pensión garantizada. El cálculo de la aseguradora, mucho más estricto y conservador, arrojó que, para cumplir con todos esos requisitos, necesitaba un capital de Afore de al menos 3.5 millones de pesos. A don Roberto le faltaban 500,000 pesos. El error de don Roberto fue confiar en las proyecciones de su Afore como un cálculo final y no entender los requisitos adicionales de la ley para la jubilación anticipada. Pensó que mucho dinero era suficiente, pero no era el dinero suficiente según la ley y la aseguradora. ¿Cuánto dinero perdió don Roberto? Su sueño de retirarse a los 58 se esfumó. Tuvo que seguir trabajando 5 años más, hasta los 63, para acumular ese $500,000 de pesos extra, o para cumplir con la edad de cesantía en edad avanzada. Esos 5 años de estrés y trabajo no se los quita nadie. Además, si hubiera insistido en su retiro anticipado con el capital que tenía, la aseguradora le ofrecía una pensión de apenas 12,000 pesos mensuales, no los 25,000 que él calculaba. Es una pérdida de 13,000 pesos mensuales. En 20 años de retiro, eso suma 3,100 o 20,000 pesos que dejó de recibir, por no conocer la letra chiquita de la ley de jubilación anticipada y no tener una asesoría independiente. Tercer caso, María, una trabajadora de oficina de 50 años en Guadalajara. María ha trabajado desde los 22 años, tiene un buen saldo en su Afore y ha sido muy disciplinada con sus aportaciones. Sin embargo, tiene un crédito Infonavit que la ha estado asfixiando por años. Al acercarse a los 50, comenzó a pensar en su jubilación anticipada, pero su principal preocupación era liberarse de la deuda del Infonavit. Escuchó que su Afore tenía una subcuenta de vivienda y pensó que podría sacar ese dinero para liquidar su crédito, y así, con menos gastos, podría planear mejor su retiro anticipado. El error de María fue asumir que los recursos de su Afore son una bolsa de dinero de libre disposición. Desconocía que la subcuenta de vivienda, aunque forma parte de los fondos administrados por la Afore, tiene un destino específico, ser usada para un crédito de vivienda, o si no se usa, para complementar la pensión al momento del retiro. Bajo ninguna circunstancia se puede retirar ese dinero para liquidar un crédito existente o para otros fines antes de la jubilación. Las subcuentas de retiro y cesantía en edad avanzada son intocables hasta que se cumplen los requisitos de ley para la pensión. Solo hay excepciones muy limitadas, como el retiro por desempleo, pero este implica una penalización importante y no es el objetivo de estos fondos. ¿Cuánto dinero perdió María? Perdió valioso tiempo investigando una vía que no existe, y no se enfocó en estrategias reales para su retiro anticipado. Si en lugar de buscar cómo sacar dinero de su Afore para el Infonavit, hubiera canalizado esos esfuerzos y quizás un poco de dinero extra que tenía hacia aportaciones voluntarias a su Afore o a un plan de retiro personal, hoy tendría un capital mucho mayor para cumplir los requisitos de la jubilación anticipada. En lugar de eso, su crédito Infonavit sigue ahí y su Afore no puede ayudarla con ese problema ahora. Su plan de jubilación anticipada se retrasó por una confusión fundamental sobre cómo funciona su propio dinero. Si ella hubiera invertido esos recursos adicionales, digamos 5,000 pesos mensuales por 5 años, en aportaciones voluntarias que le hubieran generado un rendimiento del 8% anual, hubiera acumulado más de 360,000 pesos, que pudieron haber sido el empujón final para alcanzar el capital necesario para su jubilación anticipada. Ese es el costo de no saber. Estas historias son solo la punta del iceberg. Millones de mexicanos están en situaciones similares. No crean que el sistema es benigno o que la información les llegará en charola de plata. No. Y hablando de obstáculos, permítanme hablarles de las trampas burocráticas y las excepciones que hacen de este camino un verdadero calvario. La burocracia en México es famosa, y no precisamente por su eficiencia. Cuando llegas a las ventanillas del IMSS o de tu Afore para iniciar un trámite, prepárate. Las filas desde las 5 de la mañana no son un mito, son una realidad. La documentación que siempre falta o que está mal llenada es el pan de cada día.
Te piden tu acta de nacimiento original, luego que sea una versión reciente, luego que tenga un sello específico. El comprobante de domicilio no puede ser de hace más de 3 meses, pero el recibo de la luz ya no te llega físico. Tu identificación oficial está rayada o la foto no se parece a ti lo suficiente. Un pequeño error en un formato, una firma que no coincide, o un documento que no está certificado, como ellos quieren. Y ¡zas!, te mandan de vuelta a casa, perdiendo un día de trabajo, un día de tu vida, y la esperanza. Esta no es una falla menor, es una estrategia de desgaste. Muchos se rinden ante la frustración y simplemente desisten de buscar sus derechos. Además, la falta de unificación de criterios es un problema grave. Lo que te dicen en una oficina del IMSS en la Ciudad de México puede ser diferente a lo que te dicen en Monterrey, o incluso en la misma ciudad, pero en otra ventanilla. La interpretación de la ley, las reglas de operación internas, todo puede variar, dejando al ciudadano en un estado de indefensión total. ¿A quién le crees? ¿Quién tiene la verdad absoluta? La respuesta es: nadie, a menos que tú te vuelvas un experto en tu propio caso. Existen algunas excepciones o situaciones que parecen jubilación anticipada, pero no lo son y no debes confundirlas. Por ejemplo, una pensión por invalidez o una pensión por cesantía y vejez a los 60 años no es una jubilación anticipada. La invalidez requiere un dictamen médico que determine una incapacidad laboral. La cesantía a los 60 es la edad mínima para una pensión bajo la Ley 97, pero sigue teniendo los requisitos de semanas y capital. Confundir estas figuras puede llevarte a tomar decisiones equivocadas y a perder dinero. Ni siquiera la pensión por viudez o orfandad es una jubilación anticipada para el beneficiario. Son derechos derivados de un asegurado fallecido. Es crucial entender estas diferencias para no caer en el engaño o la desesperanza. Y así llegamos al punto culminante de este video, el secreto que prometí al inicio, la famosa letra chiquita que nadie te cuenta, esa que el IMSS y la SAFOR no quieren que sepas con total claridad, porque complicaría su operación y su estabilidad. El secreto es este: el sistema de pensiones en México, especialmente para la jubilación anticipada, no está diseñado para facilitarte la vida. Está diseñado para proteger la solvencia del sistema, para que la carga fiscal sea sostenible y para incentivar que trabajes la mayor cantidad de años posible. Las mejoras en jubilación anticipada que se discuten rara vez ven la luz del día porque implicarían un desembolso masivo que el erario público o las aseguradoras simplemente no están dispuestos a asumir sin una contraparte fuerte. La letra chiquita, el punto clave que muchos ignoran y que los ejemplos de doña Leticia, don Roberto y María nos demostraron, es doble. Primero, los requisitos de capital suficiente en tu AFOR para una renta vitalicia que sea al menos un 30% superior a la pensión garantizada por el gobierno, después de cubrir el seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios, son una barrera colosal. Este es el verdadero filtro. No es solo tener mucho dinero, es tener la cantidad exacta que la aseguradora calcula para que tu pensión anticipada sea rentable para ellos y cumpla con el mínimo legal. Y esa cantidad es muchísimo más alta de lo que la mayoría de los trabajadores imagina. El sistema pone una vara muy alta para el retiro anticipado, casi como si dijera: si te quieres ir antes, demuéstrame que puedes pagarte tu propio retiro de lujo sin que el gobierno tenga que poner un solo peso adicional. Segundo, nadie, absolutamente nadie, en el sistema va a pelear por tu dinero, por tus semanas, por tus salarios, ni por la optimización de tu pensión como tú mismo tienes que hacerlo. La información que recibes es generalista. Los trámites son un obstáculo. Las proyecciones son eso, proyecciones, no promesas. La letra chiquita es que tu responsabilidad es ser tu propio gestor, tu propio abogado, tu propio experto financiero. Es tu vida, tu dinero, tu futuro. No puedes delegar esa responsabilidad ciegamente. Si crees que el IMSS o tu AFORE te van a decir: oye, te faltan 50 semanas, pero si cotizas en esta modalidad por X tiempo, puedes aumentar tu pensión en $1,000 pesos, te equivocas. Esa información la tienes que buscar tú, armar la estrategia tú, o buscar una asesoría independiente y de confianza que sí luche por tus intereses. Así que, ¿qué puedes hacer? No te quedes cruzado de brazos. Primero, revisa tus semanas cotizadas y tu historial laboral en el IMSS. Segundo, solicita un estado de cuenta detallado de tu AFORE y entiende cada rubro. Tercero, investiga a fondo los requisitos de la Ley 97 para jubilación anticipada
y los cálculos de las aseguradoras. Cuarto, considera hacer aportaciones voluntarias a tu Afore o a un plan personal de retiro si tu situación lo permite. Y quinto, y crucial, busca asesoría independiente de un experto en pensiones que no trabaje para el IMSS ni para una Afore, alguien que te dé una visión objetiva y personal de tu caso. No dejes que tu jubilación se convierta en una condena de precariedad. Es tu derecho vivir una vejez digna, pero ese derecho hay que ganarlo, hay que pelearlo, hay que planearlo con inteligencia y anticipación. La información es poder, y hoy te he dado poder. Ahora te toca a ti. Deja un comentario abajo contándome tu experiencia con el IMSS, tu Afore o tus planes de jubilación. ¿Has intentado la jubilación anticipada? ¿Qué obstáculos encontraste? Tu historia puede ayudar a otros. Comparte este video con todos tus contactos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Millones de mexicanos necesitan escuchar esto. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. No permitas que la burocracia o el desconocimiento te roben el futuro que mereces. La lucha por tu pensión empieza hoy, y empieza contigo. Nos vemos en el próximo video.